del mal, la inteligencia. Muy interesante. Ahora, como hablamos del concepto de educación, ¿cuál es la definición que tenemos de educación? Según sacando el contexto de la Biblia. Dice así la primera. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con las culturas y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Y otra definición que encontré también es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. ¿Sí? Entonces, por un lado está el desarrollo, ya sea intelectual, moral y afectivo, y por otro lado está el tema de transmitir. ¿Vale? Cuando nosotros vamos revisando, vemos que puede haber tres facetas. El maestro transmite al alumno. El alumno tiene que transmitir a otro, también se convierte en un maestro. Pero cuando lo traemos al hogar, de alguna manera los padres, por un lado somos maestros porque educamos a nuestros hijos, pero también somos alumnos porque buscamos la dirección de Dios. ¿Sí? Y en este caso es importante comprender estos detalles. Ahora, el mismo libro de la educación nos dice así unas frases muy interesantes que arranqué. Dice que lo que estamos viviendo en este planeta, a pesar de las circunstancias, dice que es la escuela preparatoria para pasar a un curso superior. ¿Sí? Y aquí es donde yo los invito a que podamos abrir nuestro primer texto de la mañana, que está en el libro de Juan 17:3. Porque si esta es la escuela preparatoria, vamos a irnos a seguir preparando a una superior, a la universidad del cielo. Porque Juan 17:3 dice así, y esta es la vida eterna. O sea, esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esto es lo que nos estamos preparando, es para que en la eternidad conozcamos al Dios del cielo. Todas las cosas que ahora mismo no entendemos, todas aquellas cosas, maravillas y tesoros que nos cuidan en el cielo, que aprenderemos. ¿Vale? Esto es muy interesante. Entonces, cuando nosotros estudiamos, cuando nos preparamos para ser maestros o alumnos, no solamente estudiamos bajo el concepto que tiene el mundo, no. Uno estudia para adquirir los conocimientos y ese conocimiento te transforma en una persona inteligente. Lo cual podemos, por ejemplo, puedo citar varios inteligentes en este mundo que ha habido. Platón, San Agustín, Aristóteles, Gandhi, Freud, Hopkins, Marx, Ortega y Gasset, que podemos decir, estos hombres fueron inteligentes. Pero cuando leemos el texto de Proverbios, nos damos cuenta que la inteligencia no es adquirir conocimientos. Los invito a leer otro texto que dice así, en el libro de Proverbios 9:10, que dice así, Proverbios 9:10. El temor de Jehová, como en la versión que decía nuestro hermano Hugo, el respeto de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y aquí es donde quiero yo mi mensaje para todos aquellos en este tiempo, jóvenes, muchachos y bueno, todos los mayores que somos, es la inteligencia es eso, conocer a Jehová. Yo obviamente vengo de Sudamérica. Y Sudamérica, de alguna manera, si vemos el contexto de los 1260 años de dominio papal, nuestros países latinoamericanos tuvieron la incidencia todavía del papado, de alguna manera, nuestras costumbres, nuestras culturas, y muchas cosas que tenemos está ahí todavía parte de la contrarreforma, está ahí arraigada. Y principios que nosotros teníamos de inteligencia, por ejemplo, los que conocía yo, es que si me encontraba una billetera y no había el dueño, pues qué pilas para mí. O si yo iba a la tienda y la señora se había equivocado y yo llegaba en la casa y me daba cuenta, qué pilas para mí. O si por ahí sabía mentir bien, qué pilas o qué inteligente que soy, he mentido bien. Eso es lo que a veces, o inclusive todavía en todo el mundo se pueden encontrar estos principios, ¿no? O sea, el que hace el mal es catalogado de inteligente, de vivo, de pillo. Pero la palabra de Dios dice que el inteligente es aquel que hace lo contrario, lo contrario. Yo contaba esta mañana en el grupo de oración que el otro día pues encontramos un teléfono y ese teléfono lo devolvimos a su dueño. Es decir, hemos aplicado el principio, o sea, el inteligente es aquel que hace lo que no hacen los del resto, es devolverlo.
Ahora, como estamos en una cultura que inteligente es aquel que se queda con las cosas y que devuelve, nos vemos con la paga, ¿no? De tener que compensar el acto correcto. En este caso, a mi hijo le dijeron, pues bueno, ya que me has dado el teléfono, toma 10 euros. Y la respuesta de él me gustó lo que dijo. ¿Por qué me tienes que pagar cuando he hecho algo correcto? ¿Por qué nos tienen que pagar cuando hemos hecho algo correcto? Recuerdo que otra vez también, ayudando a un señor, le ayudé a desmontar su rueda porque no podía. Y la compensación es, tengo que pagarte por algo que está correcto. O sea, es normal ayudar, pero claro, con el egoísmo que vivimos, pues muchas no nos paramos a mirar. Pero el hombre, ¿qué hizo? Darme 3 cervezas en compensación a algo correcto. Digo, no, tranquilo, yo no bebo. Más bien tome un libro. Entonces, muchas veces, los conceptos de inteligencia, la palabra de Dios que nos ayuda a que nosotros, jóvenes, adultos, podamos aplicar los principios en este mundo a pesar de las circunstancias que vivimos. Ahora, Elena de White mira que para qué es una verdadera educación, ¿no? Dice, porque a lo mejor simplemente pensamos que es educación referente a temas académicos. Y vamos a ver el concepto que dice ella en el libro de educación en el capítulo 1. Dice así, la educación es el desarrollo armonioso de las facultades, uno, físicas, mentales y espirituales. O sea que educación no simplemente es leer, educación es también conservar tu cuerpo bien. Educación es conservar que la cabeza funcione bien. Y el factor espiritual, esos tres, cuando están juntos, eso lo llama la educación. Porque dice así, prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para el gozo superior, proporcionando un servicio más amplio en el mundo venidero. Entonces, nos hace ver la palabra de Dios, en este caso también Elena de White, que educación no simplemente es un tema académico, es un tema que entra la parte física, la parte mental y la parte espiritual. A eso lo llama educación. Vamos a ver esos 3 puntos, ¿vale? La parte física. Los invito a leer 1 Corintios 10:31, uno de los textos que son muy conocidos por nosotros, pero por nuestras visitas que también las tenemos en el Zoom, nos dice así, 1 Corintios 10:31, que dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Y más, un poco más atrás, en Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Si la educación inicia con la parte física, está claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y el otro día, en la charla que nos dio nuestro hermano Sergio, nos hablaba de cómo cuidar nuestro cuerpo, no solo por el tema del COVID, no solo por el tema de las enfermedades, sino que cuando el cuerpo funciona bien, la mente será más receptiva a las cosas de Dios. La mente sabrá definir qué es bueno y qué es malo. Por eso es la importancia que se le da igual, la comunicación entre mente y cuerpo. Vale, cuando ustedes miran, por ejemplo, en las señales de la pronta venida de Cristo, nos hablan de los días de Lot y los días de Noé. Casualmente hay un detalle ahí. Dice Elena de White que hay un detalle común. ¿Cuál es? Comían y bebían. Es decir, que esa generación que se va a pervertir, como los días de Lot, a la violencia, y los días los días de Noé hacia la violencia, y los días de Lot hacia la inmoralidad, su denominador común tiene que ver con su alimentación. Y de ahí que parte de esta educación es que adoptemos y abracemos el mensaje de salud que tenemos. Dice una otra cita de Neguay así, todo niño debe comprender la verdadera fuerza de la voluntad, porque cuando tú haces cambios, tienes que tener fuerza de voluntad. Y dice ella, se le tiene que hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don, la fuerza de voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Y añade más abajo ella, los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Qué interesante. Es decir, que cuando nosotros preparamos la educación hacia nuestros hijos, diciendo, esto no se come, esto sí,
esa elección le permite luego decidir otras cosas como esa droga sí, o decir no gracias, no esa droga sí, decir no gracias, no quiero. Leonard de White en el libro La Temperancia dice que este mundo que está lleno de alcohólicos, drogadictos y degradación, dice, se debe a la intemperancia. Y ella dice, no tienes que mirar, en este caso, los bares, ¿dónde empezó todo? Ella dice, tenemos que mirar las casas y las mesas de aquellos que se consideran que se están preparando para la venida de Jesús. Es decir, que en tu hogar, esa es una de las bases de la educación, es enseña a tu hijo a alimentarse correctamente, porque en eso estaría también el desarrollo de sus pensamientos. En una charla que, por ejemplo, que a mí nos presentó, en este caso, el responsable de educación ministerial, el doctor Jorge Pamplona, también nos decía el detalle de qué es lo que comen los corruptos. Y casualmente tenía que ver, o sea, sus alimentaciones tenían que ver con sus acciones. Muchas veces nos quejamos de por qué la corrupción. Tendríamos que mirar a lo mejor, como dice René White, los platos de comida, qué es lo que está pasando ahí. Ahí empieza la educación física. Pero vamos a la educación mental. Tenemos hombres que con ese dominio propio decidieron por bien. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si sus padres cuidaron bien esos principios, José, cuando tuvo la tentación de parte de esa mujer, ¿qué dijo? No ofenderé a mi Dios. Moisés, también, que fue preparado y llegó a ser el caudillo de Dios. Daniel, que en su primera prueba que tienen, que los van a obligar 3 años a consumir alimentos inapropiados, dice, propuso en su corazón no contaminarse. O el apóstol Pablo también. Pues vemos que aquí hay hombres que no solo cuidaron la parte física, sino que eso les dio en la pausa para responder en la parte espiritual. Y aquí yo vine de otro detalle. Ya cuidado esa parte física, pasamos a la parte intelectual. Esa parte intelectual tiene que ser desarrollada. Cuando uno revisa las 28 doctrinas, hay el capítulo que se llama el bautismo, que muchos de nosotros hemos recibido. Y el bautismo es parte de la salvación. Ahora, una de las cosas que tiene Apocalipsis 3:20, que es el tiempo de la Odisea, es que no la condena la iglesia de la Odisea porque esté diciendo falsas doctrinas. A la iglesia de la Odisea no se la condena por eso, porque tiene falsas doctrinas, como puede ser, por ejemplo, la iglesia de Esmirna que tiene a Balán, o la otra que tiene a Jezabel. No se la acusa por tener falsas doctrinas. La condenación que le hace Dios a la iglesia de Filadelfia no es por doctrinas, es por pereza, porque se cree rico porque ha llegado a lo más alto. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre un cristiano que se ha bautizado y otro? Porque al final los dos se metieron al agua. Los dos dijeron, gracias Señor porque me has salvado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y eso es lo que hace la diferencia, es cómo conservar la salvación. Y aquí se entra la parte mental. Si usted quiere mantenerse, quiere estar activo en las cosas de Dios, hay que hacer 3 cosas que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Tenemos que orar todos los días, tenemos que estudiar la palabra todos los días y tenemos que compartir el servicio. Cuando hacemos estas 3 cosas, estamos preparando nuestra parte social, nuestra parte mental. Y si yo soy un joven, un chico, junto a esa parte espiritual que nosotros nos estamos capacitando, le añadimos a la elección de las cosas para mi vida. Jóvenes, muchachos, cuando ustedes decidan una carrera o algo que estudiar, no piensen cuánto van a ganar, no piensen cuánto les van a pagar, no piensen cuánto van a crecer. Lo que deben pensar es, con esta carrera podré dar honra a Dios. Mis conocimientos van a servir para que este mundo sea mejor y darle servicio para la honra de Dios. Porque todos podemos ganar dinero, pero nunca hacer la diferencia. La diferencia la hacemos nosotros cuando hacemos de nuestras carreras, de nuestros conocimientos, nos ponemos al servicio de Dios. Cuando nosotros damos ese servicio al prójimo, aunque no sea no solo de nuestros círculos, sino al prójimo que nos rodea, nuestra carrera, nuestro conocimiento crece y Dios nos devuelve. Porque dice que hay un principio, una ley, que es mejor dar que recibir.
es que resulta que en ese principio Dios trae más luz a tu vida y te permite seguir dando. El ejemplo que muchas veces suele ponerse, ¿no? ¿Por qué el mar muerto está muerto? Es porque todo el mundo recibe, pero nunca da. Pero cuando nosotros pensamos en dar a otros, nunca nos estaremos preocupando si no me llaman, si por qué no me han dicho esto. No, porque si mi preocupación es dar, me preocuparé por otros, llamaré a otros. No estaré esperando que mi estilo personal me esté mandando los libros, sino que yo le buscaré si dame libros a mí. Porque lo mejor es dar que recibir. Es la parte mental. Los invito a que vayamos a la siguiente, a la parte espiritual, desarrollo, porque ahí en el agua dice que hay tres cosas, ¿no? La parte física, la parte mental, la parte espiritual. Vamos a la parte espiritual. El primero de Juan 4.8, los invito también a leer, primero de Juan 4.8, dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto nos hace ver que, obviamente, para que esa parte espiritual se desarrolle, necesitamos el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Y no podemos ser, hoy, al parecer, la pandemia nos invita a congregarnos. Hoy la pandemia nos invita a volver. Pero, ¿y si no hubiera eso? Estamos, como dice la Odisea, tibios, ni fríos ni calientes. Somos indiferentes. Pero esta pandemia, lo que nos está llamando la atención, Dios, es que nos sigue dando un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Las palabras de Jesús, velad, 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 es una insistencia de que tenemos que estar ahí, al pie del cañón, todos los días. Si somos unos cristianos que leemos de vez en cuando la Biblia, de vez en cuando agarramos las matutinas, esa no va a ser una preparación. Yo te invito, joven, niño, adulto, anciano, todos los días tenemos que dedicarle ese tiempo a Dios. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, o sea que no tenemos ni excusa. Ahora ni siquiera tenemos, ahora no tenemos ni siquiera ni excusa ni para congregarnos, porque el Zoom nos facilita las cosas. Trajo la iglesia a casa. O sea que más fácil imposible. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Es una pregunta que teníamos que hacernos una autorreflexión todos nosotros. Entonces la invitación es, en la parte espiritual necesitamos esa temperancia, ese dominio, esa constancia de estar ahí, 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 porque al final, dice Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces ya tenemos los tres pilares, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Ahora, si esos tres pilares, el primero, el segundo, el tercero, se forman los tres al unísono, ¿qué tenemos? Nos estamos educando. ¿Para qué? No solo en esta escuela preparatoria, sino también para el cielo. Ahora, ¿qué pasa si solo yo cojo un pilar? No funciona. Si yo solo me dedico a la parte que sí, comer bien, que hacer deporte, no me vale. Hay gente que lo hace también, pero igual no tiene paz en su corazón. Hay gente que solo se dedica, bueno, ya, yo no quiero saber nada de Dios, no me gustan las cosas físicas, solo la parte mental. ¿Sí? Pues el bueno dice que la cabeza, cuanto más estudie y no se comparta con la parte mental espiritual, al final el conocimiento va a llegar a una edad que todo se te va a borrar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no funciona de esa manera. Entonces no voy a dar mis dividendos. Entonces cuando la parte mental obvia la parte física, la parte espiritual, no funciona. Y la última somos nosotros, la parte espiritual. No queremos otra información que no sea de la Biblia, no nos abrimos al mundo y tampoco practicamos deporte, con lo cual simplemente decimos, bueno, con esto ya tengo suficiente. Tampoco es así. Las tres áreas tienen que desarrollarse porque esa lo llama educación. Esa es parte de nuestro estilo de vida. Si Loma Linda, donde está, es una de las 5 zonas azules que hay en este mundo, cuando fueron, porque no habla de los adventistas, son los que tienen los principios, habla de la zona azul, Loma Linda, una zona en concreto, donde sí respetan estos principios que estamos hablando. Y eso les permite estar dentro de las zonas azules. No lo de toda la iglesia adventista, porque cuando hacemos un test, pues bueno, resulta que muchas veces no hacemos caso. Pero esa zona que nos hace ver que la importancia de practicar estos principios les permite todavía ser luz en este tiempo, que es muy interesante. Ahora, dice así la palabra de Dios, porque solo nos dedicamos a uno, descartamos, solo los colocamos en la parte física y mental. Dice así,
Mateo 16, 26, también otro texto que los invito a leer, dice así, Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿de qué te sirve si tú tienes una super carrera, te va bien en las cosas, pero no tienes a Dios? Lo importante es que cuando se juntan las tres cosas, el texto de la tercera carta de Juan engloba todo esto. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y añade, y que tengas salud. Es decir, los tres pilares. La parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y esto lo que les estoy contando está en el libro de Elena White. Ahora, de ahí he sacado unos tips que creo que nos pueden servir a todos nosotros como, ¿qué puedo hacer yo para que ya sabiendo que hay la parte física, mental, espiritual, qué puedo hacer yo en la vida diaria para poder que esas cositas, esos tres pilares se fortalezcan y se vean arraigados en nuestra vida cotidiana? Porque la gracia no es simplemente es ser de letras, sino que las letras pasa a la práctica, ¿vale? El primer texto está, el primer detalle que nos añade el web para conservar estas tres cosas. Nos habla de la naturaleza. Los invito a leer en el libro de Salmos 143:5. El Salmo 143:5 dice así: me acordé de los días antiguos, dice. Meditaba en todas tus obras, o sea, la creación. Reflexionaba en las obras de tus manos. Nos habla que uno de los principios que tenemos que poner en práctica para conservar esos tres pilares es que tenemos que apreciar el libro donde Dios puso su mano. ¿Cuál es? La naturaleza. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es salgamos en cuanto ya se acabe un poco esta historia, o aquellos que sus lugares no están confinados, busquen la naturaleza, mediten en las obras de Dios. Esa nos hace meditar. Por eso dice que Jesús, una de sus educaciones era su madre, se sentaba con ella, porque Jesús casualmente no fue a la escuela de los rabinos, pero su otro libro era por las noches irse a ver las estrellas, sentarse a meditar en la naturaleza. Ese era su libro de texto, porque a través de la naturaleza Dios nos impresiona en nuestros corazones. Y de ahí que cuando lo decimos naturaleza, Elena de Guay es muy, muy clara. Hoy, para este tiempo, tenemos que planificarlos, repito la palabra, planificarnos, poder buscar la naturaleza, salir del campo, salir de la ciudad. Pero eso hacerlo con cabeza y con oración, no a la loca. Entonces nos invita a eso, a esta planificación, a estar nuestras familias en el campo. Otro detalle que es importante para que estos principios sean arraigados, esos tres pilares, lo encontraremos en el libro de Efesios 5:19. Y ese es la música, Efesios 5:19. Nos dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Para yo conservar esos tres pilares necesito también cantar, alabar al Señor, porque eso hace que se fortalezca. Y la hermana Sara lo hizo algo muy, muy interesante, o sea, a través de un himno se educó en grabarse un salmo. Bueno, en este caso ese salmo que lo había instrumentado o lo había hecho un himno. Entonces la música también es parte de esto. Otro punto también que es importante para que esos tres pilares se mantengan está en el libro de Apocalipsis 1:3. Y los invito también a leer. Apocalipsis 1:3. Que nos dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El conocimiento de la profecía nos permite tomar conciencia de que estos principios son válidos y que solo aquellos que consideren estos principios serán parte de aquellos que puedan decir: este es nuestro Dios, el que hemos estado esperando. Así que la profecía nos trae una bendición, dice: bienaventurado el que lee. Así que ese es otro de los pilares fundamentales.
Otro que ya hemos dicho, encuentra el siguiente pilar para conservar esos tres fundamentos, es el estudio de la palabra. Y no simplemente el hecho de leer un versículo, no solo simplemente el hecho de estudiar la matutina o la escuela sabática, sino que Jesús dice así en el libro de Juan 5:39, escudriñad, que sería también por la palabra investigad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tendríamos que buscar ese tiempo para que esos pilares se mantengan, es el estudio con más énfasis de la palabra de Dios. El siguiente, dice Ellen White que para conservar esos tres pilares también tenemos que tener un conocimiento de la fisiología. Es decir, buscar unos libros, buscar información. Hoy el Internet nos permite conocer un mundo. ¿Y por qué conocer la fisiología? Porque eso me permite entender que lo que meto por aquí tiene una repercusión no solo en mi sistema digestivo, sino que directamente va a afectar aquí, mi mente. Y es aquí donde está la batalla. No está en esta mano. La batalla está aquí. En el libro de Proverbios dice así con respecto al entender cómo funciona. Por ejemplo, dice así, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este texto nos hace ver, por ejemplo, que las emociones afectan, en este caso, la formación de la sangre. Eso es fisiología. Entonces, cuán importante es que la paz del Señor, su conocimiento, nos permita conocer cómo funciona nuestro cuerpo. En todo lo que es el conocimiento de las enfermedades, hay una parte que es la parte donde el médico tiene que trabajar, el diagnóstico. Pero esos diagnósticos muchas veces les falta una pata. Es esta parte, la pata del espiritual. Y muchas enfermedades no simplemente tienen que ver con un dolor de cabeza, simplemente el médico tiene que achacar el daño, ¿no? Un paracetamol o un analgésico. Para este caso, pase. Pero vemos que por acá, las emociones como el rencor, la ira, que tiene que ver con fisiología, puede afectar también nuestra parte espiritual y hacer que nuestra experiencia cristiana sea dolorosa. Por eso que nos habla de Wayne, debemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo. El siguiente punto también para conservar esos tres pilares es la recreación, hermanos. Dice así en en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La recreación. Esto es mi comentario para todos aquellos que tenéis hijos adolescentes y pequeños. Los estudios muestran que los muchachos, cuanto más tiempo estén en las pantallas, va a ser perjudicial para ellos. Primero, por la interacción que puedan tener con otros. Y luego, que no les permite desarrollar sus capacidades cognitivas. Una cosa que quiso hacer Graciela con referente al esto de los niños, es que los niños utilizaran su imaginación. Porque dado que se pasa mucho tiempo en las pantallas, la imaginación se echa a perder. Muchas veces nuestros hijos, es verdad, dependen de las edades que tienen, y nuestra paciencia nos pueden sacar totalmente de casillas. Y encontramos el mejor sedante para que se calle. Aquí está. Toma. Y así puedes pasar horas sin decir miau. Pero nos damos cuenta que esas cosas no están bien. Si queremos conservar esos tres pilares, tendríamos que tener cuidado con el tiempo que nuestros hijos pasan en las pantallas. Y tendríamos que, si queremos desarrollar sus facultades, hay algo que también se llama, que es de toda la vida, que pues es posible que nos aburra, pero que nos llena de conocimiento. Se llaman libros. Y para eso este país nos proporciona, no digo que ahora les hagamos de cuentos infantiles, pero hay libros donde le explican, hay libros que se llaman así, el por qué. Libros donde les dice, mira, por cómo funcionan los cohetes, por qué es la fotosíntesis, por cómo se reproducen los animales, cómo crecen las plantas. Conocimiento. El conocimiento le va a permitir al niño amar los libros cuando luego tenga que estudiar. Por un lado, en muchos lugares, los padres
se han topado con ver que sus hijos están en una pantalla recibiendo clases. Pero de alguna manera es fácil y difícil a la vez, porque casualmente ha derivado que ese trabajo que era antes de los maestros se eche sobre los padres. Y se nos ha dado cuenta que a lo mejor nuestros hijos tienen un problema. Yo les cuento, por ejemplo, el detalle que tengo en mi colegio, en este amigo. Si yo no fuera un padre conforme a los principios que estoy recibiendo de la palabra de Dios, dijera, pues qué fácil que me lo ha puesto el colegio. Y les cuento, miren, por ejemplo, el sistema. Mi hijo no tiene libros, no tiene cuadernos, no tiene ningún instrumento que yo haya gastado. Si bueno, es que me dejé la vida comprándole cosas. Fue la primera reunión en este caso, la tutoría. Y digo, bueno, pues ya está en primaria, le mandarán alguna cosa. Y le pregunto a la profesora, oiga, profesora, ¿mandan deberes ustedes? No, dice, nosotros no tenemos por costumbre hacer eso aquí. Así que si usted lo quiere hacer, ya verá. Ah, pues bueno, si yo no tuviera los principios, dijera, pues qué fácil. No he gastado nada y pues no tengo que hacer es nada. Qué facilito. Pero eso ¿a qué llevaría si yo no tuviera los principios? A dejar que el muchacho no aprenda, a que el muchacho no se desarrolle. Entonces, es verdad, por un lado es fácil, pero es como que el maestro me dijo, pues la tiro la plata a ti, te toca a ti. Entonces, eso me lleva a mí, que de alguna manera, ese homeschool que yo no quería, que quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo, Dios me lo ha puesto aquí en bandeja. Es decir, la educación me la lanzan ellos a mí y me lo ponen más fácil. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque si yo quiero conservar los pilares, porque una cosa es cuando uno ya está grande y ya está hecho, perfecto. Las cosas uno los puede echar hacia afuera. Pero ¿qué pasa con aquel que se está formando? ¿Qué pasa con aquel muchacho que tiene que poner pilares para que sus principios se mantengan? Para que ese mañana sea como Daniel le diga, decido por mi Dios, no quiero contaminarme. Entonces, si no hacemos nuestra parte, no podemos hacer la diferencia. Por eso el tema de la recreación. Los niños necesitan tu tiempo de recreación, su tiempo. O sea, la recreación es una tablet. La recreación es, sácale un tiempo, jugar con él. Esa es la recreación. La recreación no es la pantalla. Cógelo, sácalo al parque. A lo que camine, se mueva. Porque estás fomentando su parte física. Su parte física lo va a ayudar a que esté su parte mental. Y eso también va a ayudar a su parte espiritual porque va a ser receptivo. Pero si tú no haces nada de eso, ¿qué va a pasar? Eso tenemos que hacer un cambio ahí. Otro punto importante también que nos dice Elena de White es la educación manual. Qué interesante la educación manual. Les quiero hacer leer la primera de Tesalonicenses 4:11. Dice así, primera de Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y dice aquí la última parte, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Elena de White cuenta que para que esos tres pilares se mantengan, tenemos que tener educación manual. ¿Y qué es educación manual? Es aprender un oficio. Por ejemplo, junto que yo aprenda cualquier, por ejemplo, yo qué sé, bioquímica, yo aprenda, me haga, yo qué sé, maestro, lo que sea, junto a eso yo tengo que aprender un oficio. Y resulta que Pablo, que era el maestro de la ley, tenía un oficio. ¿Y cuál era? Hacer tiendas. Era su oficio. ¿Y para qué le sirvió su oficio? Porque en ese caso yo no podía ser maestro de la ley porque tenía un problema con los judíos, pero también podía aplicar su oficio porque a través de esas tiendas él ganaba recursos y podía aplicarlos a la obra de Dios. ¿Dónde nos quiere mandar esto Elena de White? Nos dice que el tema de que un niño aprenda su oficio. ¿Cuál es su oficio? El más pequeño. Lavar platos, barrer, fregar la casa, ayudar a ordenar, limpiar polvos, que lo vemos como castigo, pero no. De algún video que circula por YouTube nos hace ver cómo son las escuelas japonesas y dice, oh, dice, miren estas escuelas japonesas, son diferentes porque los niños limpian sus aulas. Pero cuando uno lee el libro de educación, esas eran las escuelas que Dios a través de Elena White quería que fueran así. Que los niños junto a la preparación física, espiritual y mental también tendrán desarrollo.
Y lo he podido observar en algunos lugares, no aquí en Europa, pero sí en Sudamérica, los niños tienen una sección que es agricultura. Aprenden un oficio, cultivar. ¿Y por qué es importante esto? Lo añade así. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la dignidad del trabajo, prevalece la idea de que es degradante. Y es verdad, parece que es así como que trabajar es malo. Los jóvenes anhelan ser maestros, empleados, comerciantes, médicos y abogados, u ocupar algún otro puesto que no requiera trabajo físico. Las jóvenes evitan los quehaceres domésticos y tratan de prepararse para otra obra. Necesitan aprender que el trabajo honrado no degrada a nadie. Lo que degrada es la ociosidad y la dependencia egoísta. La sociedad fomenta la complacencia propia y da como resultado una vida vacía, estéril y un terreno propicio para el desarrollo de toda clase de mal. Entonces, viene aquí mi aportación. Si usted quiere ser grande, joven, si usted quiere ser un hombre destacado, el primer trabajo es sea responsable tendiendo su cama, lavando los platos, conviviéndose en casa y también para los niños. Esto no simplemente es el culto para los mayores, no, el culto es para todo el mundo. Eso es, porque cuando vamos a otros lugares y ven que los niños se combinan, cuando están aquí las visitas y ven que los niños se combinan a levantar la mesa, recogen esto, lavan los platos, las personas que observan eso dicen, ¿y qué has hecho para hacerlos así? Ya es la oportunidad de poder mostrar a través de la escritura cuáles son los principios que tenemos. No simplemente tiene que ver con palabrería. Gloria, bueno, por eso cito algunos que a veces dejan sus frases porque son interesantes. El mejor discurso, ¿cuál es? El testimonio de nuestros hogares. ¿Cómo se comportan nuestros hijos? Yo soy cansino con mis hijos, salude. No importa, pero tiene 18 años. Pero si se me olvida, yo voy a estar atrás. Saluda. Porque eso mismo que yo estoy haciendo con él lo va a hacer mañana con sus hijos, que diga, saluda. Aunque tu vecino no te responda, no importa, tú salúdalos. Porque ese es el testimonio que estamos dando como cristianos. Eso somos nosotros. Pero si nosotros ni hacemos caso a la gente, ni nos comedimos, pues que yo, por ejemplo, yo tengo acá afuera el cartel pegado que nos dieron en este caso el Ministerio Personal de la Unión Española. Tengo el cartel puesto ahí que pone, bueno, no tires la toalla si no estás en la playa. Yo, en ese portal saben que ahí vive este personaje. Ahora, si este personaje luego, o sea, los ve en la calle y ni siquiera nos ayuda. Este personaje ni siquiera le dice a la gente buenos días. O sea, el cartel estará muy bonito, pero ¿y yo? ¿Soy siendo luz? O sea, ¿soy acorde al cartel que está puesto ahí? Eso es lo que tenemos que ver. Y eso es algo que tenemos que hacer, porque a lo mejor es posible que algún día se nos olvide. Pero la palabra de Dios dice así que, y estas palabras repetirás, dice, a tus hijos, a levantarse, a acostarse. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, sé cansino, repíteselos, porque la repetición del mismo mensaje, dice, lleva a la acción. Vamos al siguiente punto, que también para conservar esos tres pilares, tiene que ver con los métodos de enseñanza. Dice la escritura así. En el libro de Juan 3:10, nos dice de la siguiente manera. Juan 3:10. Métodos de enseñanza se llama este punto. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vale, ¿qué tiene que ver eso? Casualmente, uno de los métodos de enseñanza lo que tenemos es que nuestros métodos que tenemos en este mundo nos invita solo a la memorización. Y eso es lo que le pasaba también a muchos de los, en este caso a los fariseos. Sabían la retalía de tal. El detalle está en que muchas veces no reflexionaban. Y cuando Jesús le hace esta pregunta, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de saber y no sabes nada? Esta es la pregunta que le hizo Nicodemo. O sea, el tema es nacer de nuevo. O sea, ¿qué parte no entendiste, Nicodemo? Porque a veces podemos memorizar,
Pero debido a que los métodos de enseñanza que tenemos en este mundo son la memorización, pero no la reflexión, nos hace ver que cada vez que leamos cualquier cosa, tenemos no solo que leerlo, sino reflexionar, pensar lo que me está diciendo, razonar. Lo que le llamamos, por ejemplo, que se llama en este caso pedagogía, ¿no? La lectura comprensiva. ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que te está mandando? ¿Cuál es el mensaje que te está diciendo? Y eso es lo que tenemos que es parte de eso. O sea, esos pilares es, tengo que saber razonar lo que he leído. Porque muchas veces recibimos mensajes y no estamos razonando lo que nos están diciendo. No hay razonamiento, simplemente lo aceptamos, pero no estamos en el razonamiento de decir, a ver, lo que me está diciendo es correcto, va acorde a la palabra. No razonamos. Y no es nada bueno decir que para que esos pilares se fortalezcan, tenemos que tener eso, razonamiento. ¿Por qué? Porque es verdad que los niveles que podemos tener en el desenvolvimiento mental no sean iguales. Pero lo bonito de todo esto, en el Proverbios 4:18, dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va hasta que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es verdad, la escuela sabática también lo decía, ¿no? Mejor no todos somos iguales en algunos de los capítulos, pero en la medida que vamos avanzando, el progreso avanza. Porque al final, la estatura aquí, digamos que el punto final es ser como Jesús. Y algunos llegarán un poquito antes, otros llegarán un poquito después, pero al final se está creciendo porque el conocimiento de la palabra de Dios no es estático, es progresivo. Y conforme tu implicación sea mayor, Dios va a dar más luz. Entonces viene ese detalle, ¿no? Que es el tema de poder, eso, progresar, poder crecer en el conocimiento de la escritura. Los métodos de enseñanza. Vale, vamos a ir otro más. Dice también que para que estos tres pilares, ya estoy terminando, estos tres pilares se mantengan, tenemos que evitar traer comentarios inapropiados a nuestros hogares. En este caso, nada, dice así, vamos a leer 1 Corintios 13:15. Cuando digo comentarios religiosos, no traer chismes a nuestros hogares, no traer comentarios que en vez de que sean positivos para nuestro hogar, lo dañen. Y en 1 Corintios 13:5 dice así, con referente al amor, dice, el amor no hace nada indebido. Esa es la parte que quiero quedar. Entonces, porque, bueno, completo el texto, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero en este caso, yo me quedo con la parte, no hace nada indebido. O sea, si queremos conservar estos pilares, los comentarios, los comentarios que podamos traer, o chismes, o contraemos gente que atrae chismes a nuestros hogares, pues lo que hace es que se dañen esos tres pilares. Entonces tenemos que evitar los chismes en nuestras casas. Otro punto también, la cortesía. En Mateo 22:39 dice así, sobre los dos grandes mandamientos. Jesús dijo así, el segundo es semejante, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa cortesía, Elena de Guay, no simplemente nos habla de estos tres principios, ¿no? La parte física, la parte mental, la parte espiritual, sino nos habla de cómo desarrollarlos, porque la cortesía tiene que ver es cómo considero a los demás. ¿Cuál es el trato que voy a tener con mis semejantes? De amor, de respeto. ¿De qué manera les voy a llamar la atención? ¿De qué manera les voy a decir las cosas? ¿Sí? En esta cortesía también entra la parte de la reverencia. Es verdad que estamos en el Zoom, ¿sí? Y es verdad que estamos en nuestro sofá de casa. Pero eso no quita que cuando hemos orado, hemos pedido la presencia de Dios a nuestros hogares. Es decir, que el respeto que podamos tener es el mismo que estuviéramos en el culto, porque si no hubiéramos hecho una oración, esto sería una conferencia de mía. Pero en el momento de que hacemos una oración y pedimos la presencia de Dios, nuestra reverencia, ahí en el lugar que tú te encuentras, es la misma. Y eso también es un acto de cortesía. ¿Sí? Parte de la cortesía también es el ser comedido. Comedirnos en nuestras casas, mamá que te ayudo, papá que te ayudo, o alguno que ves, ayudarlo. El otro día me acerqué a una señora y la mujer estaba que ya se desbarataba cargando las bolsas. Y me acerqué, digo, bueno, voy a acercarme a ayudarle. Pero claro,
como tenemos, seguramente si no hubiera el tema del COVID, la señora nos había dicho, bueno, sí, ayúdeme. Pero como hay el miedo que nos está metiendo, en este caso vemos que nos empujan a tener un miedo horroroso, es que ni siquiera nos dejamos ni ayudar. Y eso que yo estaba con la mascarilla y todo. Así que tenemos que ser comedidos, pero también tenemos que ser respetuosos con aquellos que, gracias al bombardeo que tenemos, pues tienen esa preocupación grande, que bueno, que con la charla que nos dio Sergio, por lo menos nos invitaría a tener más tranquilidad de que hay solución y hay prevención, como decía él también. También dentro de esa cortesía está el que respetemos a nuestros padres. Creo que esta manera de decir la escuela sabática, que unos comentarios me parece que sí era Hugo, que ese conocimiento de amor a Dios hace que respete. O sea, es como el padre respeta al hijo, y así permitimos que eso, esa acción del respeto del papá hacia el hijo, hace ver que los demás observen que existe un respeto. Bueno, no era que sí lo dijo, pero sí lo entendí yo, ¿vale? ¿Ok? Ahora, ese respeto, esa cortesía, tiene que ver con muchachos, jóvenes, niños. El respeto a tu papá, a tu mamá, tiene que ser importante. Porque Elena igual dice que aquel que no respeta a papá y a mamá no puede respetar a Dios. Porque Dios puso como representantes de a tus padres. Y son ellos, son la figura que Dios tiene. Esos padres con fallos, con errores, son los que tú tienes que respetar. Porque hay un mandamiento con promesa, dice, amarás a tus... Se me fue de la cabeza. Respeta a tus padres, que están en los mandamientos, que ahora ahí no se me fue. Honra a tu padre y a tu madre. Gracias por soplármelo por acá. Vale. Ese detalle es muy importante. Otro detalle también que nos habla dentro de esa cortesía, y en Guay también nos llama la atención, en ese libro de educación, es que la palabra de Dios no puede servir para hacer chistes ni bromas. Así no podemos citar la palabra de Dios a veces para hacer un chascarrillo. No. La palabra de Dios es un elemento muy importante. De hecho, esa palabra tiene que ver con el respeto que tenemos a ese Dios que creemos. O sea, tampoco digo que la Biblia no la tengas y ni siquiera te acerques a ella del respeto que la tengas. No, el respeto tiene que ver con que hay cosas que no corresponde hacerlos. Por ejemplo, nunca, si estamos en el culto, ese momento no haríamos, no saltaríamos. No, en ese momento del culto, en medio de la iglesia, no responderíamos al teléfono. Ese respeto estamos hablando. Entonces nos habla justamente de cuando hacemos con la palabra de Dios no sirve para hacer chascarrillos. Tenemos que respetarla también. Y eso ayuda a que esos tres pilares se mantengan, porque esos pilares son los pilares de educación que nos van a preparar para el cielo. Y la última, no, la penúltima, ya estoy terminando. La disciplina, otro punto importante. En 2 de Timoteo 4.2 dice así, 2 de Timoteo 4.2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, disciplina. Esto nos sirve para todos y para todos en general, dice Elena White. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Y se le debe enseñar, dice, a obedecer antes de que tenga la edad suficiente para razonar. ¿Y por qué? Porque dice ella que antes de los 8 años, cuando tú enseñas esos principios a los niños, va a ser como están ahí, arraigados. Entonces, cuando está algo arraigado, lo hace de una forma natural. Por eso nos habla de que antes de que empiece a costear, ¿cómo así? ¿Por qué tengo que yo leer? ¿Y por qué tengo que yo sentarme? ¿Y por qué tengo que lavar los platos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Cuando ya razonó. Entonces, la razón lo lleva a protestar, ¿no? Entonces, cuando ya se le enseña en su momento, va a entender que es bueno ayudar, es bueno obedecer, es bueno hacer caso, es bueno portarse bien, ¿sí? ¿Por qué nos añade ella? El hábito debería establecerse mediante un esfuerzo suave y persistente. Porque esto de crear, educar hijos no es fácil. Y para todos que tienen un muchacho o un joven, pues algo que necesita estar insistentemente. Añade ella, el propósito de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. ¿Por qué se gobierna solo? Porque un día estos jóvenes, estos muchachos,
tendrán que salir de su casa. Un día tendrán que estar frente a otros que no tendrán sus principios. Otros chicos que los van a hacer burla, que los van a tentar. Le van a decir, y bueno, ¿y tú todavía sigues siendo virgen? ¡Qué vergüenza! A esta edad. Entonces, ahí es para eso, decir, para que en ese momento, cuando él tenga que decir, diga sí, porque mis padres, y yo pienso que esto es lo correcto y quiero conservarme así hasta mi matrimonio. Dice así, se le debiera enseñar en confianza, la confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería lograr que su razón esté de parte de la obediencia. Y eso es algo importante, que la razón debe estar de parte de que la obediencia es lo correcto. Y cuando decimos eso, volvemos otra vez al tema de, en general, aplicaciones. Como hay disciplinas, se les educa, hay cosas que son importantes como testimonio. El respetar a otros, como dice, y respetar a sí mismo. Es decir, eso nunca lo llevaría a ser bullying a nadie. Otra, eso le evitaría que todas las cosas se piden por favor, démelo y no se arrancha. Simplemente en esta cosa que hacen los niños pequeños, dámelo. Cuando no se corrige eso, él no va a hacer lo mismo cuando sea más grande. Entonces, el enseñarle a pedir, dame, por favor, el gracias, el saludar. Y enseñarle también algo que cuesta y llega hasta enfermar, que tiene que ver con nuestro orgullo. Que muchas veces tiene que ver hasta con lo que pasó en el cielo. Y muchas veces tiene que ver con muchos de nosotros que nos hemos apartado. Es decir estas palabras. Oye, me he equivocado. Discúlpeme. Perdón. Muchas veces el orgullo esta frase no nos permite hacer. Y queremos seguir, a pesar de las consecuencias, tirar para adelante. Contaba un testimonio de un pastor, el pastor Bullón, que tenía un problema con un anciano que se había salido de la iglesia por algunas desavenencias. Y este anciano, pues, dado que tenía tirada, fue jalando a gente de la iglesia y al final hizo un grupo. Al final, el pastor lo fue a visitar y él sabía que estaba mal. Pero ¿por qué continuó hasta el fin? Era por esto, el orgullo. Y parte de la disciplina es también aprender esto, reconocer que te puedes equivocar, como a veces nos equivocamos cualquiera de nosotros. Yo me he equivocado un montón de veces, hermanos, pero no nos debe costar en la boca y enseñar a nuestros hijos esto, porque es también la educación. Reconocer, me equivoqué, disculpa. Y eso alivia, da paz. Disculpa, me he equivocado. Y claro, donde está en nosotros también decir, bueno, no pasa nada, tranquilo. Eso es importante. Porque cuando conservamos todos estos principios, seremos como dice Jesús, os consideraremos como aquellos hombres que edificaron su casa sobre la roca, que a pesar que vino las tormentas, el río, el agua, no fueron llevados. Y son estos principios que ahora muchas veces se ven cuestionados hoy en estos tiempos. Pero son los principios que tú debes tenerlos en tu casa y en tu hogar. Ese libro de Ellen White que escribió La educación y tantos libros como El hogar cristiano, nos permite ver ser diferentes. Y con esto leo el último texto de esta mañana para concluir. En Deuteronomio 4:6 dice así, cuando nosotros aplicamos, o sea, todos estos tips que les he dado, esos 13 tips, pero bueno, podría haber sacado más porque el libro es bastante largo. Esos 13 tips que les he dado sirve para que la parte mental, la parte física y la parte espiritual se conserven, porque esto es la educación. O sea, todos esos, digamos que son ramitas que ayudan a que estos tres pilares se mantengan porque nos estamos preparando y educando para la escuela superior, como la del cielo. Pero esos principios, dado que estamos en este mundo de corrupción y de maldad, donde hay un enemigo que no es de carne ni de sangre, sino que tiene que ver con un ente espiritual, vivimos en este planeta, veremos dolor. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Así que os he dejado principios para que ustedes sean luz y sal. El Deuteronomio 4:6 dice así, y estas son las palabras, y estos son los deseos que Dios quiere para este pueblo adventista y para todos aquellos para los hogares que están aquí presentes. Deuteronomio 4:6 dice así, guárdalos pues, todo esto,
lo que hemos comentado, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y este es el deseo que Dios quiere para nosotros, Señor, para todos nosotros, hermanos, que el Señor quiere que seamos eso, ese pueblo sabio y entendido, esos hogares sabios y entendidos que den luz a otros. Y que a pesar de las circunstancias que nos encontramos hoy en estos días, Dios no nos ha abandonado y estamos aquí firmes. La iglesia no eran esas paredes que teníamos. La iglesia somos todos los que nos reunimos aquí. Así que yo los invito, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. En la mañana estamos con los, en este caso con el Ministerio de Oración. Los invito esta mañana a todos aquellos que deseen a la oración. Estamos con la escuela sabática paralela para los niños. Pongan a sus niños ahí. Todos esos principios no deben perderse. A pesar de las circunstancias, Dios nos dejó tecnología para poder subsanar, porque si viviéramos, por ejemplo, en la Edad Media y con todo esto, pues la veíamos negra. Pero no es así. Dios en su misericordia permitió que la tecnología nos permitiera reunir a pesar de que estamos distanciados por el tema de esta pandemia. Pero los principios se mantienen. La iglesia sigue firme y la iglesia quiere seguir trabajando. Así que los invitamos a todos a que el próximo sábado estén aquí presentes. Y la tarde creo que continúa la actividad. Con todas las cosas que vemos, actividades que estamos formando, los cursos de cocina, que también inviten, porque es una actividad nosotros para nosotros. Así que ya nos pasará el día, creo que es el domingo, no recuerdo qué día es el domingo, que nos pasará el enlace, y ese enlace compártanlo para que otros se añadan y conozcan este pueblo sabio y entendido, donde están muchos que también quieren pertenecer a él. Así que, hermanos, mi mayor deseo es que podamos seguir adelante y que nos mantengamos firmes, porque la señal nos muestra que el Señor cada vez está más cerca. Bendiciones. Los invito a tener la última oración. Querido Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu santo sábado, porque nos has dado la vida un día más, Señor. Gracias porque a pesar de todo lo que somos, Señor, tu amor y tu misericordia es grande con nosotros. Te suplicamos que por favor nos ayudes a poder prepararnos cada día, poder preparar también a nuestros hijos, Señor, y también a todos aquellos que están en nuestra responsabilidad. Que nos ayudes a ser buenos con en cada una de las cosas que tengamos que hacer, Señor. Danos tu bendición ahora y te pedimos que nos acompañes el resto del sábado, Señor, que podamos hacer siempre tu voluntad, hoy y siempre. Bendice a cada una de las familias que están representadas, a todos tus hijos en el mundo entero también. Todo esto te lo pedimos, Señor, no sin antes pedirte perdón por todas nuestras faltas y ofensas cometidas. Gracias por tu amor infinito, te lo damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.